Bueno, vamos a ingresar al módulo 2 del curso de talento digital. El ingreso a la plataforma es el siguiente. Voy a ingresar con mi código o documento de identidad. Aquí ingresamos, en la contraseña es mi documento de identidad también. Le damos a acceder. Vemos la plataforma, la interfaz, como se observaba en el módulo 1. Pero acá vamos a ingresar a talento digital al módulo 2. Bueno, en el módulo 2 vamos a encontrar 5 lecciones, una autoevaluación y las actividades en inglés. Vamos a ingresar a la lección 1, que es un guión literario, y nos van a mostrar los diferentes temas que contiene lo que es el guión literario. ¿Qué necesito para producirlo? Los diálogos que deben ser comprensibles, las escenas y las secuencias y otros aspectos importantes como lo es la financiación, los espacios que voy a utilizar, qué efectos especiales le voy a dar a mi videojuego, el vestuario y los elementos que debe llevar cada personaje. Además, vamos a hablar también del software que vamos a utilizar. Bueno, los aspectos importantes en el guión literario debemos tener en cuenta qué se debe realizar antes de empezar a escribir el guión. Tenemos que tener en cuenta además los géneros del guión literario, entre esos se encuentra lo que es terror, fantasía, documental, musical, comedia y drama. También tenemos en cuenta otros géneros televisivos que son a los que se está enfocando nuestra historia de videojuego. Entonces, dentro de ellos podemos encontrar unos ejemplos acá, como lo es el educativo, religioso, deportivo, noticias, divulgativo, drama y variedades. También hablamos acá de lo que son los planos, la duración de las escenas, entre otros. Y llegamos a esta parte de cómo se construye el guión literario. Tenemos varias fuentes de inspiración. La inspirada en una obra, la inspirada en un libro o basada en la obra, o la recreada, que la voy a crear yo dependiendo lo que vaya a retomar en mi idea, ¿cierto? Aquí va a estar todo el desarrollo. También tenemos los tipos de guiones, que son los originales y los adaptados, y damos un breve resumen de cada uno de ellos. Nos muestran la estructura, la tipografía, márgenes, diálogo, encabezado. Y aquí tenemos un ejemplo de toda esa información que les estamos brindando. Bueno, acá hemos explorado lo que es el tema 1 del módulo 2 de talento digital. Vamos a mirar la actividad que está relacionada con lo que es el guión literario. Aquí nos dicen, actividad, distinguir los distintos tipos de guión y sus géneros. Esta actividad está totalmente relacionada con el tema que acabamos de ver en pantalla, donde ingresamos en la casilla verde. Ahorita vamos a ver lo que es la lección 2. ¿Qué es la narrativa? Vamos a ingresar y acá nos van a contar de qué se trata esta parte de la lección 2. Tenemos que tener en cuenta que en la narrativa tenemos unos elementos, que son la trama, el escenario, el conflicto, personajes y la interactividad de la historia. Estos elementos son muy importantes para desarrollar la historia, ya que tú tienes que tener en cuenta que en la trama es lo que va a suceder en ella. El escenario es donde voy a plasmar yo esa idea de mi videojuego. El conflicto es el problema en el que se va a ver enfrentado el jugador y que tiene que solucionar para llegar a una finalidad. Y los personajes, que son los avatar que vamos a tener en cuenta para saber con cuál vamos a empezar a llevar la historia y vamos a jugar nuestro videojuego. Y una interactividad que consiste en otorgar al jugador el control de lo que sucede en la historia, donde lo hacemos partícipe a él. Tenemos también la parte de la estructura dramática, donde vamos a hablar que la historia va dividida en 3 actos. Tenemos el primer acto, que es donde damos una introducción al personaje o al jugador en la historia. El segundo acto, que es el conflicto o el problema que va a tener que solucionar para llevar a la finalidad y llegar a esa meta del videojuego. Y en el tercer acto ya llegamos al fin, donde ya ha solucionado todo este conflicto de la historia,
por ello es muy importante tener en cuenta los 3 actos cuando vamos a diseñar la historia. También acá nos muestran un ejemplo, digamos el periplo del héroe, que es un superhéroe, pero él lleva una vida rutinaria y llega un momento en donde se transforma y se vuelve ese superhéroe de la historia. También tenemos en cuenta unos puntos muy interesantes y las acciones que deben plantearse. Bueno, acá tenemos la lección 2. Vamos a realizar la actividad que se encuentra relacionada con lo que les acabo de mostrar, que es la narrativa. Para esta actividad nos van a contar la estructura de los 3 actos. Entonces, ¿de qué se trata la actividad? Nos dice, escribe el guión literario de tu historia. Para ello utiliza el formato guión literario. Ten en cuenta que ya se han desarrollado elementos y que es momento de perfeccionar lo que tienes en cada paso y desarrollo requerido. Entonces aquí vamos a plantear nuestra historia en esos 3 actos. Vamos a empezar con esa introducción, con ese desenlace y con ese final. Esta actividad está totalmente relacionada con el módulo 2, con la lección 2 de lo que es la narrativa, lo que les acabé de mostrar. Ahorita vamos a ingresar a la lección 3, donde nos dicen cuáles pueden ser los tipos de historia. Tú decides cuál es el tipo de historia que quieres llevar a cabo. Tenemos 3 tipos. ¿Cuáles son esos 3 tipos de historia? Dentro de estos 3 encontramos lo que es la historia lineal. Tenemos un punto de arranque, hay que hacer un solo recorrido y tenemos una meta final. Por ejemplo, empezamos. Tenemos un punto de inicio, digamos Mario Bros. Va a tener que solucionar una serie de obstáculos y pasar una serie de inconvenientes por ese camino para poder llegar a la meta final, un ejemplo que sería el rescate de la princesa. Ese sería el punto final. Y ya ahí les estoy contando cómo se trata, cómo se lleva a cabo la historia lineal. Vamos a ver lo que es las historias ramificadas. En las historias ramificadas contamos con un punto inicial, un punto de partida y vamos a tener un recorrido de varios caminos, donde el personaje, digamos, en un camino va a encontrar un atajo, pero se va a encontrar con un monstruo al que tiene que derrotar, o tiene otro camino donde va a tener que superar ciertos obstáculos. Va a ser más largo, pero no va a ser tan complejo llegar al final. Entonces, de esto se trata las historias ramificadas. Tenemos varias opciones de camino, pero vamos a llegar a ese punto final que es el rescate de la princesa. Y tenemos las historias abiertas. Acá tienes la oportunidad de tener un punto de arranque de varios lugares, seguir conduciendo por varios caminos y llegar a una meta final diferente. Por ejemplo, el rescate de la princesa. Otro ejemplo, encontré un tesoro al final. Entonces, de esto se trata la parte de lo que son los tipos de historia. Vamos a mirar la actividad relacionada con los tipos de historia. En los tipos de historia, acá nos piden, escribe tu historia en la estructura dramática de los 3 actos y la estructura del viaje periplo. Recuerda que este momento debe tener un guión de narrativa y lograr todo el desarrollo de la historia. Esta actividad está totalmente relacionada con los tipos de historia. Vamos a ir a esta parte de la lección 4, donde tenemos varias actividades relacionadas con lo que es el guión técnico. Vamos a ingresar al guión técnico. Aquí hablamos de tipos de planos porque ya tenemos nuestra historia desarrollada y estructurada nuestra idea. Entonces lo que vamos a hacer en este punto es llevarla al guión técnico mostrando todos los tipos de planos, cómo van a ir las secuencias, cuáles son los ángulos y los sonidos que voy a utilizar, cuál va a ser la música que voy a ambientar. Entonces acá podemos ver un ejemplo muy claro de cómo es el diseño del guión técnico y los aspectos que se deben tener en cuenta. Acá pasamos a otra parte muy interesante donde nos explican los tipos de plano. Dependiendo del tipo de plano que vayamos a utilizar, es el sentido relevante que le vamos a dar a nuestra historia. Tenemos el plano general, gran plano general, plano medio, plano americano, primer plano, primerísimo primer plano, plano detalle.
Entonces debemos tener muy en cuenta en cuál momento vamos a emplear cada plano para destacar la acción que queremos mostrar de nuestro personaje. Acá nos dan aspectos técnicos de lo que es el guión técnico, cómo realizar un guión técnico. Y nos muestran otro formato, pero ya sin contenido, para nosotros ir estructurando nuestra idea y mirar cómo la vamos a llevar a cabo. Hemos terminado esta parte. Vamos a mirar cuáles son las actividades relacionadas con esta parte del guión técnico que acaban de ver en pantalla. Actividad: identifica los tipos de plano. Vamos a mirar de qué se trata. En los tipos de plano nos dicen: realiza una observación de un video musical donde identifiques por lo menos 3 tipos de plano. Vamos a mirar el video y en ese video vamos a observar que cada movimiento es un tipo de plano diferente. Lo único que debes hacer es seleccionar estos 3 tipos de planos que te llaman la atención en ese video musical que acabas de observar y lo vas a subir aquí en la parte de actividades. Luego vamos a mirar actividad: captura los tipos de plano. En este punto tú ya vas a empezar a capturar los planos. Puedes hacerlo con un dispositivo móvil o con una cámara digital. Podemos observar planos dentro de nuestra casa, dentro de nuestro entorno y aprovechar de nuestros familiares o amigos para poder hacer diferentes tipos de planos y subirlos acá para quedar la actividad ya lista y cargada. Vamos a mirar esta otra actividad relacionada con el guión técnico, donde nos dicen: elabora tu formato de guión técnico. Toma una escena corta de tu película favorita, observa y construye el guión técnico de esa escena. Vamos a coger un pedazo de una película que nos llame la atención y dependiendo de ese fragmento que hayamos utilizado, vamos a empezar a hacer un análisis de los planos que se ven en esa película o en esa serie o en ese documental que acabamos de observar. Y vamos a subir la actividad en esta parte. Vamos a irnos a la lección 5. La lección 5 nos dice que es el storyboard. Acá ya vamos a hacer una parte de una descripción mucho más gráfica de la historia. Entonces nos dicen: ¿qué es el storyboard? El storyboard o guión gráfico es un conjunto de ilustraciones que traducen un guión. En este punto todo va a ser netamente dibujado. Cada escena, cada acción, cada personaje. Y tenemos tips de formato. Acá nos muestran un tip muy interesante, nos muestran un tipo de formato tipo historieta, donde vamos a ir desarrollando punto a punto. Digamos, las casillas van a entrar a llevar un orden consecutivo. Digamos, la casilla 1, la casilla 2, 3, 4, para que lleven una secuencia dentro de la historia. Acá nos muestran un ejemplo muy claro. Nos dicen los tips de planos y encuadres. Esto está totalmente relacionado con el anterior tema donde vimos los tipos de plano. También nos dicen que tenemos que tener tips de fondos. Cuando vamos a dibujar tenemos que entender, dependiendo la acción del personaje, vamos a mirar qué entorno le vamos a crear, cuál va a ser el fondo, cuáles son los colores que va a tener esa escena que estamos plasmando. Vamos a mirar también los tips de movimientos. En los tips de movimiento también vamos a mostrar si el personaje está corriendo, si el personaje está en un solo sitio. Y tenemos los tips para mover la cámara. También tenemos que tener en cuenta este otro tipo de detalles porque nuestra idea ya está constituida, construida y la vamos a desarrollar en imágenes. Por ejemplo, aquí vemos el personaje, es un gato que está corriendo. Y como vemos el movimiento, al observarlo, podemos distinguir que ese personaje está corriendo. Mientras que en este vemos que hay alguien sentado en una silla observando el televisor. Aquí podemos ver al personaje pensando y aquí lo podemos ver interactuando con otra persona. Pero observamos también el fondo que juega un papel muy importante porque este es el que ambienta nuestra situación. Acá hablamos ya de los tips para los ambientes y las sombras, lo que les acabo de mencionar.
Entonces vemos el personaje, está en una pared de piedra, pero él está totalmente quieto. Mostramos las sombras, el entorno y nos dan unos tips de la escritura de tu storyboard. O sea, nos explican cómo vamos a escribir esa historia por medio de dibujos. Miren que aquí observamos el personaje asombrado, aquí está llorando, aquí está dialogando. Entonces son elementos que debemos tener en cuenta en nuestra construcción de guión técnico. Listo, aquí hemos terminado otro tema. En esta parte vamos a observar lo que es la autoevaluación. ¿Qué es el storyboard? Nuestra autoevaluación se va a basar en este punto. Y lo que vamos a hacer es de forma muy individual, a conciencia, vamos a empezar a observar qué entendimos de esos temas que acabamos de observar y vamos a indicar en qué nos fue bien, en qué nos fue mal, para poder retomar nuevamente las actividades, interiorizar contenidos para que todo nos quede mucho más claro. Es muy importante que las respondas cuando tú ya contestas todas las preguntas. Lo que vas a hacer es descargar autoevaluación. Entonces, en este punto, lo que queremos es que tú lo hagas a conciencia para identificar en qué debes mejorar, en qué estás fallando para la realización de tu videojuego, porque nada nos ganamos con que tú lo empieces a desarrollar, pero estás fallando en cierto tema, entonces eso va a desequilibrar esa información y ese videojuego. Queremos que quede lo mejor hecho posible. Y tenemos nuestras actividades en inglés, que son las mismas actividades que acabamos de observar acá en esta parte donde les estoy mostrando en español, pero mucho más cortas. Por ejemplo, aquí nos dicen, para realizar esta actividad debes seguir los siguientes pasos. Haz clic en el botón de abajo para iniciar con la actividad. Contesta una de las preguntas. Para finalizar la actividad, del clic en el botón terminar intento. Luego da clic en el botón enviar todo y terminar. Y para continuar con las otras actividades, da clic en la X y muchos éxitos. Como pueden observar, esta es la explicación del módulo 2 de talento digital. Módulo 2, contextualizar.